Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en otra aventura fascinante. Hoy, como ven por el título, vamos a hablar de dos nombres que seguro resuenan en muchos de sus corazones, Hande y Kerem. Sí, así es, estamos de regreso para desempacar juntos su noche especial. Prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es pura magia. Es ese tipo de momentos que nos hacen suspirar y soñar, esa chispa que como espectadores amamos presenciar y si somos sinceros, un poquito envidiamos también. Vamos a revivir esos instantes, a analizarlos, a sentir esa conexión que tanto nos atrapa de esta pareja. Y antes de que se me olvide, un recordatorio súper importante. Si aún no lo han hecho, clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse asterisco que ven por ahí. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, porque ya saben que siempre tenemos algo emocionante que compartir. Así que ya saben, dedito arriba, suscríbanse y quédense hasta el final. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta noche especial de Hande y Kerem? Es que sinceramente cada vez que pensamos en ellos, se nos vienen a la mente un montón de momentos inolvidables, ¿verdad? Pero hoy el foco está en esa velada que sin duda, marcó un antes y un después. O quizás si no marcó un antes y un después tan evidente, sí que fue una de esas noches que, vistas en retrospectiva, se sienten como un hito, como un punto de inflexión, o simplemente como un reflejo perfecto de la profunda conexión que comparten. Para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que Hande y Kerem no son solo actores, son una especie de fenómeno. La química que desprenden en pantalla es casi palpable, y fuera de ella, su relación siempre ha generado mucha expectación e interés. Y es precisamente esa expectativa la que hace que una noche especial se vuelva aún más relevante, más analizable, más importante para nosotros. ¿De qué noche especial estamos hablando exactamente? Bueno, ustedes ya saben, y si no, se los vamos a recordar ahora mismo. Nos referimos a ese evento, esa celebración, esa salida o quizás hasta ese momento más íntimo y personal que, de alguna manera, se hizo público o trascendió, y que nos permitió vislumbrar la complicidad y el afecto que existe entre ellos. A veces son los grandes eventos, las alfombras rojas, las entregas de premios, donde podemos verlos juntos, radiantes, apoyándose mutuamente. Otras veces son esas publicaciones en redes sociales, esas fotos o vídeos que, aunque fugaces, nos hablan de un amor cotidiano, de una relación real y humana. Pero en esta ocasión, nos vamos a enfocar en una noche que, por lo que entendimos y por cómo se percibió, fue particularmente significativa. Piensen en ese tipo de noches donde las miradas lo dicen todo, donde las sonrisas parecen esconder historias, donde los gestos pequeños son los que realmente gritan amor. Imaginen la escena. Podría ser una cena romántica, quizás en un restaurante discreto y elegante, con velas que iluminan sus rostros y una conversación que fluye sin esfuerzo. O tal vez una celebración íntima en casa, rodeados de amigos cercanos o solo ellos dos, compartiendo risas y recuerdos. La belleza de estas noches especiales es que no necesitan ser grandiosas para serlo. Lo que las hace especiales es la conexión, la intimidad, el sentir que están compartiendo algo genuino. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, esa conexión siempre ha sido un tema central. Desde que sus caminos se cruzaron, ya sea profesionalmente o más allá, ha habido algo magnético en su interacción. Y esta noche en particular, parece que esa magia estuvo presente en cada momento. Vamos a tratar de desglosar un poco lo que pudo haber sucedido en esa noche especial. No pretendo tener todas las respuestas, claro está, nadie las tiene salvo ellos, pero sí podemos interpretar, analizar y sentir lo que muchos de nosotros percibimos. Pensemos en los detalles. ¿Cómo vestían? ¿Qué tipo de ambiente se respiraba? ¿Qué nos comunicaron a través de las cámaras o de las pocas imágenes que pudimos ver? A menudo en el mundo del espectáculo cada aparición pública es cuidadosamente orquestada. Pero incluso en esos escenarios, el amor y la naturalidad de una pareja pueden brillar. Y en el caso de Hande y Kerem, esa naturalidad siempre ha sido un punto fuerte. Si hablamos de su energía juntos, es innegable que hay una sinergia especial. Cuando están uno al lado del otro, la cámara parece capturar una especie de aura, una luz que los envuelve. En esa noche especial, seguramente esa aura se intensificó. Quizás fue un evento que celebraba un logro importante para uno de ellos, o simplemente una ocasión para reafirmar su compromiso y su amor.
Imaginen la emoción de Ande viendo a Kerem, o viceversa, sintiendo ese orgullo, esa admiración que solo se dé en las relaciones profundas. Y luego esa complicidad en los gestos. Un apretón de manos más firme, una mirada que se sostiene un segundo más de lo usual, una sonrisa cómplice que solo ellos dos entienden. Esos pequeños detalles son los que para nosotros, los espectadores, construyen la narrativa de su amor. Por otro lado, también es importante recordar que las relaciones, por muy públicas que sean, tienen su propia dinámica privada. Lo que vemos en los medios es solo una pequeña ventana a su mundo. Pero esa ventana, cuando está bien enfocada, puede revelar mucho. Y en esta noche especial, esa ventana se abrió lo suficiente para que pudiéramos sentir la calidez, el cariño y la solidez de su vínculo. Podríamos imaginar, por ejemplo, que fue una noche donde compartieron sueños, donde hablaron de futuro, donde reafirmaron sus metas tanto individuales como de pareja. Esas conversaciones, esas proyecciones, son las que cimentan una relación a largo plazo. Además, pensemos en el contexto. ¿Estaban rodeados de gente? ¿Estaban solos? Si estaban rodeados de gente, ¿cómo se comportaban? ¿Se mantenían unidos, apoyándose mutuamente en medio del bullicio? ¿O quizás se permitieron momentos de intimidad en medio de la multitud, creando su propio oasis de calma y conexión? Si por el contrario fue una noche más íntima, la atmósfera sería completamente diferente. La relajación, la libertad de ser ellos mismos sin las miradas escrutadoras de la prensa, la posibilidad de compartir gestos más espontáneos y afectuosos. Ambos escenarios tienen su encanto y nos permiten apreciar distintas facetas de su relación. Una cosa que siempre me ha llamado la atención de Ande y Kerem es la forma en que se ven el uno al otro. Es una mirada que transmite respeto, admiración y sobre todo, un profundo cariño. En esa noche especial, seguro que esa mirada estuvo presente. Quizás fue durante una conversación, o simplemente un momento de pausa donde sus ojos se encontraron. Esos instantes son universales. Todos hemos experimentado esa conexión a través de la mirada, esa sensación de ser comprendidos sin necesidad de palabras. Y ver eso en una pareja que admiramos es doblemente especial. Pensemos también en la evolución de su relación. No es algo estático. Las parejas crecen, cambian y se fortalecen con el tiempo. Y esa noche especial seguramente fue un reflejo de esa evolución. Quizás fue un momento donde demostraron una madurez y una comprensión mutua que antes no eran tan evidentes. Quizás fue una prueba superada juntos, o un motivo de celebración de haber llegado a un nuevo nivel de entendimiento. En cualquier caso, su relación es un ejemplo de cómo, con dedicación y amor, se pueden construir vínculos sólidos y duraderos. Y ahora vamos a hablar de la parte que más nos gusta a los fans, la parte aspiracional. Ver a Ande y Kerem juntos, especialmente en momentos como esta noche especial, nos inspira. Nos hace creer en el amor, nos hace desear encontrar esa conexión, esa persona con la que compartir la vida, las alegrías y los desafíos. Nos muestran que incluso en el mundo de las luces y la fama, es posible construir una relación auténtica y significativa. Y eso, para mí, es el verdadero valor de presenciar sus momentos juntos. Nos dan esperanza, nos dan un ideal al que aspirar. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con su historia, les diría que Ande y Kerem son mucho más que dos personas famosas. Son un equipo. Se apoyan en sus carreras, celebran sus éxitos y, a juzgar por lo que vemos, se refugian el uno en el otro en los momentos difíciles. Esa noche especial fue sin duda una manifestación de ese apoyo mutuo y de ese amor que trasciende las pantallas y los escenarios. Fue una noche para recordar, para atesorar y para que nosotros, sus seguidores, sintamos esa alegría vicaria de verlos tan felices y tan unidos. Recordemos que la belleza de estas celebraciones, ya sean públicas o privadas, radica en la intención. Y la intención detrás de una noche especial para Ande y Kerem, desde nuestra perspectiva, es claramente la de nutrir y celebrar su amor. Es un recordatorio de que, a pesar de las demandas de sus carreras, se toman el tiempo para cultivar su relación, para crear recuerdos y para fortalecer los lazos que los unen. Y eso, amigos míos, es algo digno de admiración. En resumen, esta noche especial de Ande y Kerem, aunque los detalles exactos puedan ser privados, nos ha transmitido una sensación de profunda conexión, de amor sincero y de apoyo mutuo. Hemos vislumbrado la complicidad en sus miradas, la calidez en sus gestos y la solidez de su vínculo.
Nos han recordado la importancia de nutrir las relaciones y de celebrar los momentos compartidos, tanto los grandes como los pequeños. Han reafirmado su lugar como una de las parejas más queridas y admiradas, no solo por su talento, sino por la autenticidad de su amor. Y hasta aquí nuestro recorrido por esa noche especial de Andy y Kerem. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Ha sido un placer revivir estos momentos y compartir mis reflexiones con esta comunidad tan maravillosa. Muchísimas gracias por acompañarme, por prestarme su atención y por ser parte de este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les transmitió esa noche especial a ustedes? ¿Tienen algún recuerdo o anécdota relacionada con ellos que quieran compartir? Déjenmelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones. Sus comentarios son lo que hacen que este canal cobre vida. Y antes de despedirme, el último pero no menos importante llamado a la acción. Si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o les ha parecido informativo, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Ese pequeño gesto significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también sea fan de Andy y Kerem. Ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, clic en ese botón de asterisco suscribirse asterisco y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta la próxima.